Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento. No sé si puedo hablar de pie, que veo mejor. No sé si se oye o si hay un micrófono. Bueno, pues eso, agradecimiento por la invitación y agradecimiento también a Bicicleta por el paseo que nos ha dado esta mañana, que nos ha permitido tener una primera aproximación a la ciudad. Yo creo que actos como este pues van a seguir sucediéndose a lo largo de la redacción y de la ejecución del PEMUS, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y en ese sentido yo creo que lo que se me ha pedido es más que hable de algo que suena un poco a chapa. Este nos va a dar la chapa, están empezando algunas cosas de concepto, ¿no? Pero espero hacerlo con suficiente alegría para que no salga corriendo la gente todavía y ha terminado ya la clase que tenías con los alumnos, por tanto aguantan todavía. Aguantan y eso es un síntoma muy bueno. Bueno, pues yo me gusta empezar hablando de la mirada, ¿no? Y esta mañana es que hemos tenido un ejemplo muy divertido de lo que significa cambiar la mirada en movilidad. Bueno, no sé si muy divertido. Les explico. Íbamos con la bici y de repente he visto una escena que consistía en lo siguiente. Una persona ha aparcado el coche en la acera, ocupándola de manera absolutamente que interrumpía el paso hasta el punto que iba una pareja con un carrito con un niño y ha tenido que salir a la calzada. Entonces le digo, señora, bueno, no me importa el sexo de la persona, ¿no? ¿Por qué aparca ahí? Y decía, no, es que es un minuto, que tengo que traer unos paquetes aquí, el famoso minuto este, ¿no? Digo, pero ese minuto, ¿por qué no lo pone el coche en la calzada? Dice, no, es que eso es ilegal. Y le digo, y en la acera no es ilegal, ¿no? Entonces, esto lo que muestra es que hay una manera de mirar la ciudad que se nos ha metido casi como en el código genético, ¿no? Que es la mirada a través del parabrisas. Y hay otras miradas, como se está mostrando, pues por ejemplo esta que se ha contado un poco, que es la mirada del ciclista. Hay otras muchas y hay una fundamental, que es la mirada del peatón, ¿no? Pero para entender qué es lo que ha pasado, por qué la mirada de las personas que nacen y lo que procuran es caminar, por qué se ha transformado hasta el punto de que tenemos una mirada desde el parabrisas, yo creo que hay que ir un poco a lo que ha explicado Antonio, que es entender cómo las ciudades se han ido transformando a lo largo del siglo XX y esta parte del siglo XXI desde una óptica que precisamente era generar posibilidades, lo ha dicho Antonio, abrir la ciudad al automóvil, permitir transformar la ciudad para que el automóvil pudiera reinar. Y ese es, yo creo, el error de partida de 100 años de urbanismo a partir de Le Corbusier, la Carta de Atenas, etc. Porque claro, era un pensamiento racionalista, modernizador, que lo que hacía era segregar espacios. Fundamentalmente, una de las cosas importantes era cómo se segregaban espacios, y eso permitía que de repente un vehículo como el automóvil se introdujera en la ciudad de la manera que hizo o propició esa introducción en el automóvil. Pero claro, si llevamos al extremo esa visión de lo que hay que generar es un vehículo universal, un vehículo que nos permita ir de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad, pues el problema que tiene el automóvil, y luego hablaremos de otros problemas ambientales y sociales, es que ocupa mucho espacio. Y ocupa tanto espacio que esto que se ve, que a lo mejor desde las filas del fondo pues no se ve lo que se ve en los puntitos son coches. Porque cuando se compra un automóvil, muchas veces no es consciente de que el 97% del tiempo que tenga ese automóvil lo va a tener parado, lo va a tener aparcado. Por tanto, la base y una de las claves de las políticas de movilidad es la política de aparcamiento.
Y esta es una política urbanística, el resultado de una política urbanística en una ciudad americana, creo que es Houston, en donde esa demanda del automóvil hace lo que se puede observar. Ha desaparecido la ciudad. El automóvil puede hacer desaparecer la ciudad. Y hay otra manera de hacer desaparecer la ciudad, que es convertir el modelo urbano en un modelo disperso. Este es la ciudad de Levittown, que era una de las primeras convertidas a partir de un patatal de 6.000 acres en 6.000 viviendas unifamiliares. Esto se puede entender que es un modelo urbano incapaz de ser servido a pie, andando o en transporte público, porque las densidades no dan para servicios de transporte público y no llegas a ningún lado andando y casi en bicicleta. Y lo que le acompaña, pues de nuevo, es unos servicios, en este caso es un centro comercial, vemos las casitas ahí a la derecha arriba de Levittown, y el concepto básico de ese tipo de urbanismo, que es la segregación de funciones, el espacio comercial. Esto es un centro comercial, de nuevo, con esos puntitos tan demandantes de aparcamiento que hay. Claro, eso ha tenido una réplica, no ha sido el único urbanismo existente en este siglo. Y hay otras maneras de mirar la ciudad y otras gafas, otros instrumentos con las que mirar la ciudad, como la que hizo Jane Jacobs, que saltó rápidamente. Esta es donde vivía esta famosa urbanista. Y bueno, también voy a ir saltándome cosas, como hay ya una experiencia y un conocimiento importante de cómo hacer urbanismo para favorecer la movilidad sostenible. Estas publicaciones, la mayor parte de las publicaciones que van a salir en portada, pues las pueden encontrar en la web, en nuestra web, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una segunda pata fundamental para entender lo que nos pasa y las dificultades que podemos tener para cambiar en el futuro. Y es que llevamos también muchas décadas mirando la ciudad, mirando los desplazamientos de las personas y de las mercancías a través de una determinada ingeniería de tráfico. Este es el libro con el que se estudia, ha estudiado durante muchos años en las escuelas de ingeniería de caminos. Si hay algún ingeniero de caminos, posiblemente nos lo puede confirmar. ¿Y cuáles son las características de cómo ven los ingenieros de camino que han estudiado con esto, o cómo enfocan la ingeniería de caminos los desplazamientos en la ciudad? Pues a través de la idea de flujo, fundamentalmente. ¿Qué es lo importante para la ingeniería de caminos vista con esa estrechez de miras, con esas gafas? Lo importante es que fluyan los vehículos y lo más velozmente posible. Eso es otra característica fundamental. Claro, al margen de eso hay una segunda variante, que es la que digo, que es el lado oscuro siempre de las políticas de movilidad, que esos coches o esos vehículos tienen que aparcar y por tanto necesitan muchísimo espacio. Y entonces llegamos al urbanismo del siglo XXI, que ya es, digamos, la apoteosis de esas, en este caso que ven a ustedes aquí, pues es un barrio de Madrid, de los más modernos, porque está construido en el siglo XXI, en donde ya las gafas mezcladas de ese urbanismo que ahora ya lo vemos trasnochado, pero también las gafas de la ingeniería de tráfico tradicional se traducen en estos espacios. Yo creo que hay poco que comentar, ¿no? Es un espacio absolutamente imposible de relación social. Dice, sí, tienes unas aceras muy generosas, como vemos aquí, pero ¿quién se atreve a cruzar ese paso de peatones y a las velocidades a las que van los coches indudablemente, porque es como una autopista? Bueno, pues este es el urbanismo último de Madrid. Hay que tener un poco el valor y desde luego así se ha reconocido que ha sido un fracaso absoluto. Pero no solo ese aspecto, un poco de cómo son las vías, la propia forma de entender las edificaciones, esas comunidades cerradas en donde
se vive muy seguro, los niños juegan, hay piscinas. Ese modelo urbano, pues también hay que pensar que está generando una movilidad determinada. En particular, como vemos, lo que hay es, alrededor de esas comunidades cerradas, una ausencia de espacio público, de convivencia, no hay actividad, no hay relaciones humanas, y por eso pues esta persona, que yo creo que es el abuelo de uno de los pisos, que ha salido a intentar conectar con alguien, pues se ha encontrado que no es posible conectarse con nadie. Bueno, esto a lo mejor para una ciudad como Lorca puede parecer como, bueno, pues estas cosas de las grandes ciudades. Pues esa genética está también en la manera de que se puede aplicar en Lorca, que se ha podido aplicar durante muchos años, tanto en el urbanismo como en la manera de gestionar la movilidad o el tráfico, ¿no? Y que se puede resumir en esto. Esto es lo que en los años 20 del siglo pasado se construyó como comportamiento social básico. El peatón dejó de tener todo el espacio de referencia, todo el espacio de prioridad, para tener exclusivamente unas franjas alrededor de las edificaciones y unos pequeños puntos de conexión en donde en determinados momentos tiene prioridad. Bueno, pues esa manera de entender el espacio público, de entender el viario, es lo que está cambiando en las últimas décadas en confrontación con esta otra visión que digo que sigue y que de alguna manera se plasma en esas miradas, en esas gafas de mirar la movilidad que están en el libro este o en otros, ¿no? Entonces vamos a esto que es de lo que se habla continuamente. Estamos haciendo un plan urbano de movilidad sostenible, ya hay concejalías de movilidad y muchas veces nos preguntamos si basta cambiar el nombre. Antes las concejalías no se llamaban de movilidad. Hasta hace muy pocos años las concejalías que trataban los desplazamientos de las personas se llamaban concejalías de tráfico. Y el cambio es radical. Ahora lo vamos a ver, pero debería ser en profundidad, ¿no? ¿Cómo era la perspectiva tradicional de las concejalías de tráfico? Pues la idea principal es el flujo, como decía, es decir, hay que atacar la congestión circulatoria, hay que atacar la falta de aparcamientos y a veces falta un poquito de transporte público porque hay todavía una parte de la población que no tiene acceso al transporte en automóvil privado. Claro, eso marca mucho los objetivos y las líneas de intervención de las distintas de las concejalías, ¿no? ¿Cuál es la nueva perspectiva? ¿Por qué hay ese cambio de tráfico, de circulación a movilidad? Pues porque se entiende que lo importante ahora no es pensar en flujos de vehículos, sino en desplazamientos de personas y mercancías, en entender cómo las necesidades son diversas, hay que entender distancias, hay que entender barreras, pero no solo para los vehículos, sino también para los peatones. Por tanto, no solo tráfico motorizado privado, y no solo personas, no solo conductores de automóviles, sino otro conjunto muy amplio de perfiles de ciudadanía, y en particular pues las diferencias humanas nos llevan a considerar las personas con diversidad funcional, con discapacidad, etc. De ahí surge el concepto de itinerario peatonal, que ahora veremos que tiene que ver mucho con la parte final de mi intervención, en la medida en que si lo importante durante muchos años ha sido la red viaria, ver que los vehículos pueden llegar a todos los sitios de la mejor manera posible, el cambio de óptica que tenemos que plantear ahora es que las personas de un tipo, de otro, niños, personas mayores, personas que empujan un carrito, tengan esa facilidad de acceso, de comodidad y seguridad en toda la ciudad, no solo en unos espacios peatonales centrales, ¿no? Y en ese sentido ha surgido pues la diversidad de miradas. Esto, por ejemplo, son unas publicaciones vinculadas a la mirada de la infancia, que es muy distinta. Claro, hoy no hay aquí niños, no hay niñas, y
que nos darían una visión completamente distinta del tema del que estamos hablando, porque cuando se les ha pedido opinión, pues nos hemos dado cuenta de que tienen una opinión distinta, que tiene que ser respetada, que tiene que ser convertida en políticas urbanas. Esta es una audiencia pública que se hizo en San Sebastián, precisamente, en donde se les preguntaba a los niños cuáles eran sus propuestas para el tráfico, y los niños, frente a los adultos, que en ese momento, si les preguntabas, podían decir: bueno, pues yo es que lo que tiene que hacer el ayuntamiento son más aparcamientos, lo que tiene que hacer el ayuntamiento son más carriles para que yo llegue a los lugares. Pues los niños decían: no, yo necesito mejores autobuses y bidegorris, que es, como se ha explicado, las vías ciclistas, ¿no? Bueno, pues esa es la perspectiva de cambio radical en las jerarquías que planteaba el tráfico respecto a la jerarquía que plantea la movilidad. En primer lugar, ahora son las personas que caminan, que van en bicicleta o en transporte colectivo. Y por eso se construye lo que creo que Odón no ha comentado, pero que es una herramienta también muy importante, que es el pacto de movilidad, aunque ha comentado que se ponían de acuerdo en el Consejo Asesor, pero al finalmente hay momentos en que conviene hacer la foto y decir: señores, nos hemos puesto de acuerdo los taxistas con los de la compañía de autobuses, con el comercio, con los ciclistas, con los peatones, con todos los sectores, y esta es la línea, este es el camino y el horizonte hacia el que caminamos. Y ahí surgen los pactos ciudadanos por la movilidad sostenible, como el que se ve ahí, ¿no? Cuando se habla de movilidad, por tanto, se habla de algo mucho más amplio y más complejo que el tráfico, pero también un minuto solo para hablar de que cuando se habla de sostenibilidad se habla algo más que de calidad ambiental, como se hablaba antes, de contaminación y ruido. Se habla, por ejemplo, de recursos. Ahora es un momento en que va a haber un revulsivo enorme con el tema del cambio climático. Hay que tener ya unas políticas distintas, sí o sí, de transformación de la movilidad, porque el cambio climático nos lo está exigiendo. Ya no estamos jugando a políticas diversas, hay que ir todos en la misma dirección para reducir las emisiones. Tiene que ver mucho con la salud, tiene que ver mucho con la equidad. El cambio que ha relatado Odón Elorza en San Sebastián, le decía yo a la concejala que se ha disfrutado sobre todo en sectores como los adolescentes, como los jóvenes, que antes, hasta que no tenían carné, no tenían una capacidad de desplazamiento, estaban muy constreñidos en su barrio a moverse, y ahora con la herramienta de la red de bidegorris, por ejemplo, ves cuadrillas de jóvenes de 12, 14 años que se van de un barrio a otro de la ciudad solos, autónomos, y eso es lo importante, que tengan confianza tanto ellos como sus padres de la calidad de vida y la calidad del espacio público para acoger sus necesidades de desplazamiento. Y tiene que ver también, por supuesto, con la economía, ¿no? Entonces, sostenibilidad pues, es algo que apellida este tipo de movilidad de una forma importante. Y ya para ir acabando, les voy a contar algo que hemos aprendido a lo largo de muchos años de estar trabajando en estas cosas. Es que sí hay unas leyes de la movilidad sostenible, sí hay unos comportamientos y hay unas políticas que se traducen y tienen unos resultados fáciles de entender y determinados, ¿no? O sea que no vale cualquier cosa en la movilidad sostenible. Veamos algunas de ellas. La primera es que hay que entender de dónde vienen los problemas de movilidad, y ya se ha explicado, vienen en una buena parte del urbanismo, de la forma en que se ha hecho la ciudad. Yo decía esta mañana en la radio que afortunadamente el núcleo central del municipio de Lorca es una ciudad compacta, con distancias caminables. Bueno, pues hay que no solo considerar que la movilidad está causada por el urbanismo y la ordenación del territorio, sino cómo se diseñan y conciben las infraestructuras de transporte. El propio sistema económico y la fiscalidad están impulsando unos medios u otros. El sistema educativo, si
ponemos buenas escuelas, colegios de barrio de calidad, podremos ir desplazándonos caminando o en bicicleta sin recurrir a los medios de transporte motorizado. Si ahora lo que estamos es perturbando la escuela pública, pues claramente va a haber sectores sociales que se van a ir lejos a llevar a sus hijos a otros colegios, y eso generando una nueva movilidad inducida no por la movilidad en sí, sino por cambios en los modelos sociales, ¿no? Etcétera. O la ordenación del comercio. Si hacemos un comercio basado en grandes superficies comerciales, como veíamos en Levitown, o hacemos un comercio basado en el barrio, en el centro urbano, pues estamos generando modelos diferentes de movilidad también. Por tanto, no echemos la culpa a todos los problemas a la movilidad, sino también entendamos que estamos haciendo transformaciones del sistema educativo, del sistema sanitario, del sistema comercial, que afectan a la movilidad y se convierte en una perturbación de lo que pretendemos en movilidad. Bueno, pues esto es un poco la segunda ley. Le llamo la inducción, ¿no? Y se puede resumir en que la oferta de infraestructuras y servicios de movilidad induce movilidad. Si tenemos una autopista que va desde nuestra casa a nuestro trabajo, tenemos una atracción fatal. Es una atracción fatal, porque es que si además tienes aparcamiento en casa y aparcamiento en el trabajo, es imbatible el automóvil. Entonces, esas infraestructuras que generamos de movilidad tienen el riesgo de convertirse en procesos de círculo vicioso. Cuanto más infraestructuras, más demanda de movilidad se genera. Esto pasa en todas las ciudades, esto también me dirán, no, esto pasa solo en Madrid, no, esto pasa a distintas escalas en todos los lugares. Se construye la M40 y al cabo de un tiempo la M40 se llena de barrios alrededor, y entonces hay que construir nuevas infraestructuras de ampliación de la M40 de Madrid. Y lo decía el suplemento de un periódico del país, el suplemento inmobiliario. La M45, después de la M30 se hizo la M40 y la M50, y entre medias la M45. O sea que eso es un proceso infinito de generación de anillos, porque ya estaban planteando la M60 y la M70 por Toledo. Bueno, pues de las 150.000 viviendas previstas por ahora, solo 37.000 tienen avanzada su tramitación. Vale. El titular importante es: la M45 abre la llave de nuevas casas. Es decir, la infraestructura está generando un proceso de colonización de nuevo territorio, y ese nuevo territorio demanda más infraestructuras. Pues a pequeña escala pasa también. En ciudades de 180.000 habitantes como San Sebastián, o de 50 o 90 y tantos mil habitantes que tiene este municipio, ¿no? Y estos son los nudos y las zonas vinculadas al urbanismo que generan. Tercera ley, son 5, no hay que asustarse. La combinación. Una cosa que hemos aprendido radicalmente es que la eficacia de una medida se multiplica con la aplicación de otras en el mismo sentido, y que la combinación más eficiente es algo que los castizos llamamos palo y zanahoria. O sea, no basta con, sí, te hemos hecho un carril bici, te hemos hecho esta acera, hemos puesto un transporte público, hemos puesto un servicio buenísimo de autobuses, y la gente sigue sin utilizarlo. ¿Por qué será? Pues porque se ha comprobado en la experiencia internacional que hace también falta al mismo tiempo reequilibrar los medios de transporte con unas tipo de regulaciones del automóvil, ya sea de aparcamiento o ya sea de la capacidad. Si hemos hecho también al mismo tiempo que los carriles bici autopistas que nos llevan a todos los lados, pues por mucho carril bici seguiremos utilizando el coche, ¿no? Entonces es la experiencia internacional, y que claro, queda muy bien cuando se habla en inglés y dicen push and pull. Aquí, como le llamamos palo y zanahoria, pues parece que
más cutrecillo, pero es igual de cierto, push and pull, que palo y zanahoria. Y esto pues en toda la literatura internacional, de todos los organismos internacionales, pues lo pueden, es esta idea, ¿no? Hay que empujar al usuario del coche haciendo atractivo las alternativas, pero también diciéndole tienes unas restricciones de determinada manera. O sea, la política de aparcamiento en el centro es un ejemplo, ¿no? Las restricciones tipo OTA o hora. Cuarta ley es el tempo. Se ha contado con el caso de San Sebastián y eso me lo ahorra mucho. Si hemos tardado 40 o 50 años en abrir la ciudad del automóvil, no podemos tardar 4 o 5, que es el tiempo de una legislatura, en cambiar la ciudad. Hace falta tiempo suficientemente largo. En el caso de San Sebastián, pues han sido 25 años de políticas de movilidad y eso da esperanzas a los jóvenes que están aquí porque lo podéis impulsar, sobre todo si aplicáis la quinta ley de la movilidad sostenible, que más importante que infraestructura, más importante que servicios, lo que hay que cambiar es la manera de mirar la cultura, para evitar que alguien ponga este tipo de anuncios en la prensa, un organismo como era el Ministerio de Administraciones Públicas, creo que es los que hacen la lotería, y lo que está difundiendo es que se vanagloria de que como ya tiene dinero ya es ex-peatón. Pues ese es lo que hay que cambiar radicalmente. Entender que ser peatón es lo primero que queremos ser de pequeños y lo último que queremos dejar de ser de mayores. Como me dijeron que hablara de ciudades caminables, que casi no he hablado, pues simplemente unos apuntes. Pequeños pasos a dar para las ciudades caminables, porque se habla mucho de la bici y yo creo que el principal eslabón de la movilidad en esta ciudad y en todas las españolas es el centro. Y no se trata de hacer zonas peatonales, que también, pequeños espacios libres de coches, y no solo en el centro, en los barrios, como se hizo en San Sebastián, recuperar espacios en los barrios, sino el concepto de red peatonal que decía, ¿no? Al margen de calmado del tráfico, considerar la calle como un lugar que no solo sirve para la movilidad, cambiar las normativas, etc. Pero nos vamos a tener un minutillo solo en el concepto de red peatonal. Esto es lo que decíamos que es, bueno, esta es la imagen que para mí define qué entendemos los técnicos por itinerario peatonal. Un itinerario peatonal, que luego forma red cuando se junta con otros, es una infraestructura pensada desde la mirada del que camina. Y la mirada del que camina no solo requiere anchura de acera suficiente, arbolado para que te dé sombra en sitios tan calurosos como Lorca, para que te oxigene, para tener un aspecto del paisaje urbano muy atractivo, sino además es fundamental los cruces. También se ha dicho en las intersecciones, que hemos asumido que es el coche el que tiene el poder sobre ese conjunto de vías y por tanto hemos visto como natural que sea el peatón el que descienda a la calzada. Bueno, pues este es un ejemplo de los itinerarios peatonales, de una modalidad de itinerario peatonal que se ha hecho en San Sebastián y en otras muchas ciudades, que consiste en que es el peatón el que tiene la prioridad en la intersección. Y es el coche el que entra en un territorio distinto cuando tiene que llegar. De alguna manera, los que hayáis ido a Madrid en los últimos años, habéis visto también un fenómeno que es el de que se está permeabilizando. O sea, la gente cruza en la Puerta del Sol no solo por el punto de los peatones, sino hay una recuperación un poco de ese espacio público en general. Y este es otro itinerario peatonal en San Sebastián. Bueno, estas transformaciones son más clásicas, o sea, de una calle llena de tráfico pues a una calle combinada en Sevilla.
o estas. No sé si me estáis controlando el tiempo, ¿no? Bueno, pues está por ahí la concejala, ya me marcan esta idea, por ejemplo, de una nueva calle en Londres, la transformación, el antes y el después, ¿no? Eso es recuperar algo que se perdió en los años 20 del siglo XX, ¿no? El dominio del peatón de todo el espacio público, a pesar de que haya tráfico, ¿eh? Y esto me lo voy a saltar. Son ejemplos, si en algún momento lo dejo aquí en recámara, por si en alguna pregunta, pues. Y muchas gracias.